Bien, pues doy muchas gracias a Dios por esta oportunidad que Él me concede de poder estar aquí junto a ustedes, mis hermanos, en la fe, para juntos deleitarnos en su palabra, para recordar lo que dice su palabra con relación a la ansiedad, al estrés, con relación a poner nuestras cargas sobre el Señor. Y bueno, les cuento un pequeño testimonio que mientras estaba preparando la capacitación, tenía, como todos los días, 15.000 cosas entre manos. Eh, yo enseño sexto grado, soy maestra de sexto grado, y ahora aquí en Estados Unidos se está terminando el año escolar. Y yo me río, le digo a mi esposo que cuando se termina todo año escolar, es como estar viendo fuegos artificiales y que todos sabemos que cuando se intensifican y todos vienen al mismo tiempo, sabemos que es el final. Y entonces lo mismo sucede en las escuelas con los maestros. Ya cuando todo se intensifica y todo viene al mismo tiempo y hay un estruendo grandísimo, sabemos que es el final. Y en ese tipo de estrés he estado en estas últimas 2 semanas. En realidad, mañana es el último día escolar y doy gracias a Dios por ello. Entonces, he sentido esa tensión porque hay responsabilidades y carta de grados que hay que entregar y grados que hay que someter y reportes que los estudiantes tienen que entregar. Entonces hemos estado en todo eso últimamente. Más aparte de eso, ustedes saben que están todas las responsabilidades familiares. Por ejemplo, hoy a mis hijitos, nosotros tenemos 3 hijos, les tocaba la clase de música y no está tan cerca que se diga. Entonces todos corriendo para salir de la casa a tiempo y llegar a tiempo y wow. Y cuando me puse a preparar esta capacitación, en verdad, mis hermanos, les digo que fue un aliciente para mi alma, porque hoy especialmente he estado viviendo esta realidad, la necesidad de manejar todas las responsabilidades cotidianas, pero a la vez hacerlo con paz, con gozo, sabiendo que Dios es soberano y que Él está en control. Así que si usted, mi hermano que me escucha, ha estado sintiendo preocupación, ansiedad, estrés por algo, por cualquier cosa, puede ser alguna situación familiar, puede ser alguna situación financiera, puede ser alguna situación relacionada con la salud, alguna situación relacionada con la vida espiritual, cualquier cosa que usted haya estado experimentando y que necesita escuchar una palabra de consuelo que le imparta paz, está en el lugar correcto, porque vamos a estudiar lo que dice la palabra de Dios, por qué nosotros podemos descansar en Dios y estrategias específicas con ejemplos bíblicos de personas que sintieron ansiedad, que sintieron estrés, aunque la palabra estrés no está así mismo delineada en la palabra de Dios, pero sí, por la evidencia que vemos y las situaciones que atravesaron ciertas personas, podemos entender que vivieron un alto nivel de estrés y vamos a ver bíblicamente qué hicieron ellos, qué podemos hacer nosotros ahora mismo para vivir felices y contentos, sin preocupación, sabiendo que Dios es nuestro sanador, que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro protector, Él es todo para nosotros. Así que les invito a deleitarse conmigo. Bueno, empezamos. Aquí ustedes ven la primera vista. Y en esta vista dice el manejo cristiano del estrés y la ansiedad en el hogar. Y toda la capacitación está basada en esta escritura bíblica. Primera de Pedro 5:7. Y dice así, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Aleluya. Y cuando
puse ese versículo aquí, pensé, pero esto suena muy lindo. Echar toda vuestra ansiedad sobre el Señor, figurativamente lo podemos entender, ¿verdad? Como despojarse de algo que es demasiado pesado para uno y entregárselo a otra persona. Pero ¿cómo lo hacemos? Porque muchas veces pensamos que hemos echado nuestra carga sobre Él, pero ya después nos damos cuenta, al poquito rato, que empezamos a preocuparnos por eso mismo que acabamos de darle a Dios, nos empezamos a preocupar por aquello otra vez y aquello se torna en un estresante tan grande para nosotros que en realidad quita nuestro gozo, quita nuestra paz. Entonces vamos a hablar tangiblemente cómo se ve esto, cómo podemos hacerlo en el nombre de Jesús para no volver a recogerlo y que eso no nos afecte. Bien, el objetivo de hoy es este que ustedes ven aquí: ayudar a las familias cristianas a reconocer y manejar el estrés y la ansiedad desde una perspectiva bíblica. Esa es la meta, que terminando aquí sintamos paz, que sepamos lo que debemos hacer bíblicamente para sentir paz siempre, no importa la circunstancia. Esto es algo lindo, profundo y es espiritual y solamente se puede entender espiritualmente. Y queremos hacer esto de manera que fortalezca nuestra fe y también nuestras relaciones en el hogar. Porque, ¿qué sucede? A veces estamos tan ansiosos, tan estresados, tan atrapados en ese mundo de lo imposible, porque cuando sentimos ansiedad y estrés, estamos viendo todo lo que es imposible, entre comillas, porque para Dios no hay nada imposible. Pero estamos ahí encadenados en esa supuesta imposibilidad, que eso cambia nuestro carácter. Nos tornamos ásperos, amargados, contestamos mal y eso daña nuestras relaciones en el hogar. Entonces, todo hogar necesita cristianos que confíen plenamente en Dios para poder experimentar la paz verdadera. Glorificamos el nombre de Dios. Ok, vamos a empezar. Aquí ustedes ven la introducción que dice así: el estrés y la ansiedad son realidades comunes en la vida moderna, ¿verdad? Nadie puede escapar eso. Especialmente se aplica hoy a la vida moderna porque tenemos todo tipo de avance. Tenemos celulares, podemos comunicarnos en fracción de segundos. Ya estamos comunicándonos con cualquier persona del mundo que nosotros querramos. Tenemos el automóvil que rápidamente podemos llegar a cualquier lugar. Tenemos todas las facilidades que vienen con este mundo moderno. Entonces nosotros si sacáramos o sacaríamos cuentas, lógicamente diríamos, bueno, pues mucho más hoy en día no debe haber ni estrés ni ansiedad porque tenemos todas estas facilidades que mejoran nuestra vida y hacen la vida literalmente más fácil. Pero resulta que es lo contrario. Mientras más vivimos en esta época moderna, más nos damos cuenta que hay más estrés, más ansiedad. Y aún los creyentes, yo quiero recalcarles esto, porque a veces nos podemos sentir hasta culpables porque decimos, ¿cómo va a ser? Si yo soy cristiana o soy cristiano, soy hija de Dios, ¿cómo va a ser que yo esté sintiendo ansiedad en este momento? ¿Cómo va a ser que yo esté sintiendo inquietud? Si yo soy de la fe, yo soy un cristiano, una cristiana, y podemos sentirnos hasta culpables por eso. ¿Cómo va a ser? Yo no confío en Jesucristo. Bueno, quiero aclararles en este día y validar eso, que aún los creyentes fieles enfrentamos momentos de incertidumbre, temor, presión emocional, de tal manera, tal presión emocional, que sentimos que hasta estamos perdiendo la fuerza física, mis hermanos. A mí me ha sucedido cuando, especialmente, cuando íbamos a mudarnos, mi esposo y yo, para aquí, para California, tuvimos
teníamos el deseo de hacer la obra de Dios y tuvimos que desligarnos de tanto. Y yo sentía batallas espirituales fuertes a través de todo ese proceso. Uno de los procesos difíciles que atravesamos fue que yo tenía, por el amor que yo sentía, porque ambos ya fallecieron, sentía hacia mis padres, sentía la presión y la responsabilidad de dejarlos cómodos en una casita, en un apartamento, porque ellos vivían con nosotros allá en Texas. Y tenía esa presión de antes de venir para acá, dejarlos a ellos acomodados y contentos y con paz en su hogar, mis hermanos. Y esa presión era tan grande. Yo veía que ya se acercaba el día que nosotros nos teníamos que mudar para acá y mis padres no tenían dónde vivir. Y físicamente, en ese proceso, yo sentí que mi cuerpo, y ahí está la evidencia de cómo se experimenta el estrés en el cuerpo. Eso afecta a la salud y afecta a todo. Yo sentía que yo no tenía fuerza. Fíjense que llegamos a un apartamentito donde había aplicado para ellos, era de ancianitos, un lugar súper lindo, nuevo, y quería hacer la pregunta, que cómo iba la aplicación y demás. Cuando yo fui a abrir la puerta de la troca, literalmente yo sentía que este brazo no tenía fuerza para abrir la puerta de la troca y que yo no podía salir del carro. Entonces, esa presión, gracias a Dios, les digo a cuento a grosso modo, Dios obró milagros, mis hermanos, como cuando abrió el Mar Rojo, que hizo todo en el tiempo preciso, porque Dios es grande y poderoso y no hay nada imposible para Él. En ese mismo lugar nos concedieron una casita hermosa para mis padres, nuevecita de paquete, de tal manera que ellos la estrenaron. Y eso fue un milagro, porque eso es un proceso de 7 meses. Y eso se dio en fracción de, no sé, 3 semanas. Así que gloria al Padre Celestial. Entonces, la Biblia no es ajena a estas luchas internas. Por el contrario, si nosotros leemos la Biblia nos ofrece una guía clara, una guía poderosa sobre cómo nosotros podemos enfrentar estos retos, cualquier reto que venga a nuestras vidas. Cómo podemos enfrentar estos retos con fe, con esperanza y con plena confianza en Dios, porque Dios tiene el control de todo. Dios es soberano. A Él no se le escapa nada. Para Dios, mis hermanos, no hay, ay, un error, ay, que se me fue esto, ay, que se me cayó esto. No, 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 no. Dios está en control de todo lo que sucede en nuestras vidas. Fíjense, si Él tiene nuestro cabello contado, el cabello que pudiéramos decir, bueno, eso es insignificante. El cabello que es un cabello más o un cabello menos. Si Él tiene control de eso, imagínense, de las cosas más esenciales, como el techo sobre nuestra cabeza, como el alimento que nosotros necesitamos, cuestiones relacionadas con nuestra salud, con nuestras finanzas. Entonces, mis hermanos, esta es una hora, vamos a suponer que demore una hora o hora y media, para que nosotros podamos sentarnos donde quiera que tú estés. Si no te puedes sentar, quizás estás atendiendo a tus hijos, donde quiera que tú estés, que por lo menos tu alma encuentre paz y encuentre confianza en su palabra. Es un momento para recordar que nuestro Dios es todopoderoso y que Él tiene cuidado de nosotros. Miren, esta frase donde dice que Él tiene cuidado de nosotros, yo personalmente, meditando sobre ella, la encontré mucho más poderosa que si, por ejemplo, decimos, Él nos ayuda. Porque uno puede ayudar a una persona, pero en realidad no tener ese sentimiento de cariño, de amor, de entrega. Pero la palabra de Dios dice eso con relación a nuestro Dios, que Él tiene cuidado de nosotros. Eso nos dice que Él es nuestro Padre, así como un Padre terrenal, aunque somos malos. Si nuestro hijo nos pide un pan, jamás le daríamos una piedra. Imagínense Dios, que es la esencia del amor. Es el amor. Entonces,
quiero también decirles antes de ir a la próxima vista que el estrés y la ansiedad se han convertido en algunos de los desafíos más comunes del ser humano en el mundo de hoy. Si nos ponemos a pensar, la tasa o la cifra de enfermedades ha subido aún más por el estrés. No sé si ustedes están familiarizados con las estadísticas de que el estrés o nuestro estado emocional está directamente ligado con cómo nos sentimos físicamente. Y entonces, si el estrés nos afecta físicamente, obviamente, eso va a afectar nuestro estado emocional aún más. Entonces, es por eso lo que decíamos, vivimos en una cultura completamente acelerada, donde se exigen resultados inmediatos y tristemente se valoran más los logros que el descanso. Fíjense que cuando nosotros, siempre me ha sucedido, cuando he visto que en España, aunque ni en España se practica eso ya tanto, porque de nuevo, ellos están viviendo en esta carrera y en esta cultura acelerada también. Pero para mí era casi inconcebible cómo que cierran todos los negocios y se van 2 y 3 horas y luego regresan, porque estaban priorizando el descanso. Pero hoy en día eso no se prioriza. Al contrario, lo que sucede hoy es que se promueve una falsa autosuficiencia, por lo que vemos. Bueno, si fulano pudo lograr tantas cosas, por ejemplo, secularmente, si pudo lograr tanto con relación a su familia, con relación a sus finanzas, ¿y por qué yo no? Entonces, como que eso es el motorcito o la cuerda que no nos permite sentarnos un rato y descansar y llevar la vida más tranquilos. Culturalmente, yo creo que como humanidad tenemos esa presión de la autosuficiencia, de lograr más y más todos los días. ¿Por qué? Eso lo vamos a estudiar. Y aún los creyentes fieles, comprometidos, como explicábamos al principio, con nuestra fe, no estamos exentos de estas realidades. Porque ser cristiano no significa que vamos a vivir sin problemas, sino que significa enfrentar las dificultades con una perspectiva distinta, una perspectiva bíblica, una perspectiva que se puede decir que es la de la fe en un Dios soberano, presente, que Dios siempre está presente, aún en el detalle más pequeño, aparentemente e insignificante de nuestras vidas. ¿Ustedes lo creen así? Que Dios está presente aún en los detalles más insignificantes. A veces hemos escuchado la expresión, no, no, Dios no se mete ahí o Dios no tiene que ver con eso. No, mis hermanos, Dios es un Dios presente en la vida de sus hijos, aún en el detalle aparentemente más insignificante, porque Dios es amor. Y de nuevo, si tiene nuestro cabello, que es lo más insignificante yo creo que tenemos en el cuerpo, nuestro cabello contado, ¿cómo no va a estar presente en otras cosas que sí tienen relevancia? Y muchos personajes bíblicos experimentaron, mira, quiero recordarles lo que muchos personajes bíblicos han experimentado. Ellos han experimentado angustia o experimentaron angustia, pero no cualquier angustia, angustia profunda, temores reales, experimentaron cargas emocionales, ya después lo vamos a ver en más detalle, quién experimentó carga emocional intensa. Pero para empezar, para una probadita, el rey David, ¿recuerdan cuando él estaba huyendo por su vida? Y también el apóstol Pablo, cuando fue encarcelado por causa del Evangelio. Y muchos más que vamos a ver después. Lo importante es que la escritura está llena de ejemplos de hombres y mujeres que aprendieron a confiar en Dios en medio del caos. Entonces, nosotros hoy, con la ayuda de Dios, vamos a recordar lo que dice la Biblia
y vamos en el nombre de Jesús a poder hacer lo mismo. Bueno, vamos a hablar bien ahora, en esta próxima vista que ustedes ven aquí, de la definición de ansiedad y estrés, pero vamos a hablarlo desde una perspectiva bíblica para entender bien de lo que estamos hablando, porque puede ser que digamos ansiedad, pero no entendamos bien qué implica eso porque necesitemos definir bien la palabra. Bueno, desde una perspectiva bíblica, la ansiedad es simplemente una inquietud profunda del alma. Sentimos inquietud y a veces no sabemos ni identificar por qué estamos sintiendo esa inquietud. Sabemos que es algo bien incómodo, no nos gusta cómo se siente, pero nos cuesta trabajo identificar por qué estoy sintiendo eso. Pero, según la definición de la ansiedad, esta inquietud es provocada siempre por la incertidumbre del futuro, porque el humano es así. Nosotros queremos tener control, queremos saber no que el mañana ya me ocupé de aquello que va a suceder mañana, de lo que va a suceder un mes voy a estar bien, que que ni Dios lo quiera, diagnosticaron a algún ser querido con alguna enfermedad y ya nosotros queremos saber que todo va a salir bien, que se va a sanar. Entonces, esta ansiedad es provocada siempre, 100% del tiempo, por la incertidumbre del futuro. Entonces, cuando sentimos que tenemos falta de control sobre las circunstancias, es cuando empezamos a sentir esa ansiedad. Entonces, en el Nuevo Testamento, la palabra griega, porque hay una palabra textual en la Biblia, ¿qué significa ansiedad? La palabra griega que se traduce comúnmente como ansiedad es merimnao, que literalmente significa estar dividido o estar distraído. Entonces, esta palabra sugiere que tenemos un corazón partido entre la confianza en Dios y el miedo al porvenir. No podemos hacer las dos cosas. No podemos confiar en Dios y al mismo tiempo tener, tenerle miedo al porvenir, porque esos dos sentimientos no pueden cohabitar dentro de nosotros. Entonces, cuando estamos divididos entre confiar en Dios o tener miedo al porvenir, es cuando empezamos a sentir esa ansiedad. Entonces, Jesús usa esta palabra que ya dijimos, es merimnao, que es la palabra en griego que se usa en el Nuevo Testamento. Y él la usa en el Sermón del Monte, en Mateo 6, 25 al 34, cuando dice, no os afanéis por nuestra vida. Entonces allí, Jesucristo no solo nos está advirtiendo contra la preocupación, sino que también nos está enseñando que vivir ansiosamente es el resultado precisamente de perder de vista el cuidado y la provisión que Dios tiene constantemente para con nosotros. Entonces, la ansiedad, según la Biblia, según lo que aprendemos en la palabra de Dios, no es meramente un trastorno emocional, que me siento así, me siento ansioso hoy de repente, porque emocionalmente estoy quizás pensamos que nuestros adolescentes, al tener trastornos hormonales, a veces las mujeres, a veces los hombres también tienen trastornos hormonales, pensamos que sentir ansiedad es algún trastorno emocional. No, en realidad la Biblia identifica lo que es la ansiedad. La ansiedad, mis hermanos, y aquí vamos a desenmascarar al enemigo. Según la Biblia, es una lucha espiritual entre la confianza en Dios y el miedo al porvenir. Entonces, cuando estamos en esta situación, es una lucha espiritual que nos hace reflexionar y podemos preguntarnos,
donde hemos puesto nuestra confianza. No se trata de condenar al que siente ansiedad. Si vemos que algún hermano en la fe o algún hijo nuestro o nuestro cónyuge está experimentando ansiedad, no se trata de condenarlo y decir, ¿cómo va a ser? Tú no eres cristiano, tú no confías en Dios. ¿Cómo va a ser que sientas miedo y preocupación por el futuro? No se trata de eso. Si no se trata de entender que somos humanos, somos débiles, somos flacos, y se trata de redirigir esa carga que estamos sintiendo, que nos está, esa preocupación que nos está haciendo sentir esa ansiedad, redirigirla al único que puede ayudarnos, que es nuestro Padre Celestial. Entonces, vamos a hablar del estrés también. Vamos a definir esta palabra, estrés. El estrés se puede entender como es un poquito diferente, porque es una respuesta fisiológica y sí es una respuesta emocional a la presión o alguna carga que se nos ha sido impuesta. Por ejemplo, por alguna circunstancia orgánica. Supongamos que estamos en un trabajo, nos han dado una posición elevada, tenemos mucha presión, estamos trabajando 10 horas al día y sentimos una carga tan grande, eso nos causa estrés. Entonces, quiero también aclarar que la palabra estrés en sí no se menciona como una palabra específica en la Biblia, pero sí tenemos que entender que su realidad está presente en muchos personajes bíblicos. Lo vemos en historias, en pasajes de la Biblia. Y en hebreo y griego no hay una palabra directa para esta palabra, para el estrés, porque es una palabra pues más moderna, como la usamos hoy en el lenguaje moderno. Pero la experiencia que se describe sí es reconocible en la vida de los personajes bíblicos. O sea, por ejemplo, voy a darles una probadita, aunque vamos a hablar de esto ya más específicamente después. Por ejemplo, en 2 Corintios 1:8 dice Pablo, estábamos tan, se lo estoy parafraseando, ¿no? En 2 Corintios 1:8 él dice, estábamos tan agobiados y bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Imagínense, tener tanto agobio, tanta presión. La última esperanza que se pierde es la de vida, ¿verdad? Aparte de la esperanza, obviamente, que tenemos en Jesucristo, pero el humano siempre lucha por la supervivencia. Estudiando bueno, todo el historial de los judíos en el Holocausto, los que sobrevivieron se aferraron a la vida, aunque no tenían que comer, eran huesitos cuando ya los rescataron al final de esa guerra mundial, eran huesitos. Eh, Parecían esqueletos y parecían ya que estaban muertos, pero estaban vivos. Y ellos testifican que la última esperanza que ellos perdieron era la esperanza de vida. ¿Por qué? Porque eso te moviliza, te anima a luchar. Pero aquí está diciendo Pablo que ellos estaban tan agobiados, bajo tanta presión, ya era una presión tan máxima, que perdieron la esperanza de salir con vida. Imagínense esa situación, donde uno ya se da por vencido y dice, ya, me voy a morir. Entonces, ¿qué dice Pablo con relación a eso? Pablo dice que esta presión, cuando él dice, estuvimos atribulados en sobremanera, lo llevó a perder la esperanza de vida y el término usado aquí, el que se usa aquí en este pasaje, refleja una intensa aflicción emocional tan grande que no solamente ya es emocional, sino que es mental, muy similar al estrés crónico que muchos hemos experimentado hoy en día. Y les voy a contar una experiencia pequeña. Yo sé que todos la tenemos, pero bueno, como tengo aquí el micrófono abierto, les voy a contar un estrés muy grande que yo pasé que me afectó mi salud y de nuevo afectó mi fuerza emocional. Déjenme decirle qué fue. Eh, yo estaba de directora en una escuela. Esto era en Texas.
Y esa escuela me pidieron, ¿no? Que fuera directora ahí porque había mucho conflicto interno. El conflicto en realidad no era porque los estudiantes no tenían rendimiento académico. Al contrario, los estudiantes de esa área era un área que llamamos affluent en inglés, un área donde habían personas que vivían muy bien, muchos adinerados, había mucha absorbencia económica, una escuela nuevecita, un lugar precioso. En realidad, nada de eso que le acabo de mencionar era el problema. Los estudiantes sacaban buenas notas, los padres muy involucrados en la escuela, mucho apoyo de parte de ellos. Pero en realidad el problema, mis hermanos, y yo lo identifico así porque soy cristiana y sé identificar cuando algo se relaciona con una batalla espiritual. El problema allí eran batallas espirituales, era contienda de todas partes, maestro contra maestros, era maestros contra la directora previa, era el grupo de, aquí se le llama PTA, que es el grupo, es una asociación donde maestros y padres se unen para el beneficio de los estudiantes. Entonces planifican juntos, se unen también con el director y demás. Pero aún ese equipo, habían personas que estaban en contra de ciertos maestros y ciertos maestros en contra, ya lo máximo, yo no lo podía creer, en contra del personal de la oficina. O sea, dentro de la misma escuela, grupos que estaban unos en contra de los otros. Algo horrible, mis hermanos. Cuando yo entré, yo dije, esto, sinceramente, es una batalla espiritual. Y esto no se puede vencer de ninguna otra manera que con ayuno y oración. Yo me propuse en mi corazón, yo no voy a poner un pie en esta escuela a no ser que yo esté ayunando. Porque yo dije, estos son los demonios. Ellos son espíritus en los aires que están tratando de acabar aquí con el ambiente, con toda la comunidad. Y era una escuela grandísima. Mis hermanos, ¿por qué les cuento esto? Porque al entender que el estrés es, de nuevo, nos afecta emocionalmente, mentalmente, físicamente, puede hasta enfermarnos. Yo llegué, ya ese fue el punto máximo a despertarme por la mañana, ya cuando tenía el estrés ya máximo, ¿no? En esta posición. A despertarme por la mañana, de nuevo tuve la misma experiencia que yo no me podía ni mover del estrés. Mucha tensión. Usualmente cuando estoy estresada, llevo la tensión aquí, en los hombros, en el cuello. Tanto era el dolor en el cuello, en los hombros, por el estrés, que yo no podía moverme. Nada más de levantar un brazo, ya yo sentía un dolor intenso. Y esa mañana, para poder pararme de la cama, yo tuve que reprender en el nombre de Jesús muchas veces. Clamé a Jesucristo y reprendí. Y dije, voy a entrar a la ducha. Ustedes saben que cuando uno hace terapia de agua fría y agua caliente, eso ayuda porque los músculos que están tensos, que están causando el dolor, pues se aflojan y eso ayuda. Y entonces, nada, eso, el aceite de eucalipto es muy bueno, bueno, demás. Pero ya, enseguida me puse en ayuno, porque son batallas espirituales. Y mis hermanos, yo puedo testificarles como testimonio y para gloria de Dios, que ya cuando yo vine para aquí, para California, dejé esa posición de directora ahí, después tomé otra escuela acá, pero fue victoria rotunda en el nombre de Jesús. Ah, en vez de haber contienda, disensión, pleito, todas las obras de la carne imaginables, había paz, había armonía, había amor. Dios puso en mi corazón, demuéstrales el amor de Jesucristo, porque no lo conocen. Y nosotros somos una Biblia abierta. Muchos de ellos quizás nunca levantarán una Biblia. Y eso es la importancia del testimonio cristiano. Entonces, quise compartir ese testimonio para que ustedes entiendan el efecto tan fuerte que puede tener el estrés, que puede afectar nuestra salud, puede darnos dolores literales en el cuerpo, sentir que estamos inmóviles.
Entonces, antes de ir a la próxima vista, quiero que nosotros reconozcamos por qué puede venir el estrés. Miren, el estrés viene cuando nosotros tratamos de controlar todo sin descansar en Dios. Cuando nosotros nos damos cuenta de que nuestra mente va a 1000 millas por hora tratando de nosotros solucionar algún problema, alguna dificultad, tratando de atar cabos para suplir alguna necesidad que tenemos, que no sabemos cómo lo vamos a hacer. O sea, cuando nosotros tratamos de controlar todo aquello y no ponemos eso en las manos de Dios, eso da estrés. Por ahí es como abrir una ventanita que entre el estrés. También, cuando nosotros llevamos más carga de la que nosotros fuimos llamados a llevar. Mira lo que sucede a veces. Y a mí me sucede mucho. Yo sé que quizás a muchos de ustedes les suceda también. Somos personas, porque el cristiano es así. El cristiano quiere agradar y quiere complacer y quiere mostrar amor a través de los hechos. Eso es algo muy cristiano, diría yo. Una característica muy cristiana. Y a veces no podemos decir que no, aunque sabemos que no podemos con tanta carga. Sentimos que no podemos decir que no cuando se nos pide algo. O aún dentro de la familia. Sentimos que tenemos que ser héroes, tenemos que ser heroínas, que hay necesidades que hay que suplir. Y pensamos, yo sola tengo que hacerlo porque imagínate, mi cónyuge, pobrecito o pobrecita, no quiero ponerle esa carga a él, o mis hijos. Y estamos llevando la carga de todo. Bueno, yo quiero que ustedes entiendan, que entendamos colectivamente que el estrés viene por eso, porque no compartimos las responsabilidades y llevamos más carga de la que nosotros fuimos llamados a llevar. Y a veces, con una simple conversación, nada más decir, niños, vengan, vamos a hablar de esto, mamá, papá necesitan ayuda con esto, con lo otro, ya se resuelve. A veces, miren, aquí en California tenemos una congregación tan linda. Ellos son finos. Es un regalo que Dios nos da colectivamente. Que en todo momento, cuando nosotros hemos visto alguna necesidad en la comunidad, en la iglesia, y nos hemos reunido como congregación a hablar de aquello, mis hermanos, ha sido una experiencia tan bella, porque cada persona ha dicho, yo puedo ayudar con esto, yo puedo ayudar con esto otro. Y cuando viene a ver, ya está resuelto aquí. Entonces, esto es una invitación a tener conversaciones. Cómo podemos ayudar, no solamente en familia, sino como cuerpo de Jesucristo, para que ninguno lleve una carga que sea demasiado grande. Entonces, también viene el estrés cuando perdemos de vista el descanso físico y el descanso espiritual que Dios diseñó para nosotros. Y también viene cuando nos aferramos a soluciones humanas en lugar de buscar la dirección del Espíritu Santo. A veces decimos, no, es por aquí. Yo digo que es por aquí, tiene que ser por aquí. Pero en algún momento le preguntamos a Dios si es por ahí. Quizás Dios no quiera que tomemos esa ruta. Entonces, ojo con estas cosas, porque por allí abrimos la ventana para que Él entre el estrés y la ansiedad a nuestras vidas. Ok, vamos a hablar ahora de algunos fundamentos bíblicos para enfrentar la ansiedad. Ahora vamos a ver aquí el, vamos a decir, el mapa de ingenieros que nosotros debemos seguir. ¿Dónde está la solución bíblicamente hablando? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Voy a intercalar a través de la capacitación algunos, algunos adagios, algunos pensamientos que han escrito que han escrito algunos escritores cristianos y demás, predicadores, que como estaban enseñando sobre la Biblia en estas instancias, los encontré muy edificantes, muy lindos, y bueno, quiero compartirlos con ustedes. Vamos a empezar con C.S. Lewis. C.S. Lewis dijo, no hay forma de evitar la ansiedad en este mundo caído, pero sí podemos aprender a llevarla al trono de la gracia
cada vez que surja. Aleluya. Entonces, el consejo de este buen consejo de C.S. Lewis, si lo recapitulamos, es reconoce la ansiedad como parte de la vida, pero no te detengas allí. Llévala a Cristo. Aleluya. Ok, entonces vamos a ver este primer elemento bíblico. Este primer elemento bíblico dice así, entrega y confianza en Dios. Vamos a leer lo que dice aquí en Filipenses 4, del 6 al 7. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, el principio que se nos enseña aquí en esta escritura es básicamente el antídoto bíblico para la ansiedad. Es la oración confiada completamente en Dios. No se trata de negar las emociones. No se trata de decir, no, 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 yo no estoy sintiendo ninguna ansiedad. No, no. Se trata de reconocerlo y entonces el antídoto es llevarlo a Dios en oración. Entonces, quiero desglosar aquí un poquitico lo que dice esta escritura porque está tan preciosa que no queremos pasar por encimita, ¿no? Bueno, empieza diciendo, por nada estéis afanosos. Y Pablo, yo creo que usa esta forma enfática. Por nada es sinónimo de por ninguna cosa. Lo que quiere decir que no hay preocupación demasiado pequeña ni problema demasiado grande que no podamos presentar a Dios. Esto, claro, no significa que nunca sentiremos ansiedad, sino que más bien no debemos vivir esclavizados por esa ansiedad. Entonces, si miramos la segunda frase que está aquí que dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, aquí, como decíamos, vemos que es una invitación directa. ¿Por qué? Porque Dios desea que nosotros compartamos con Él lo que nos preocupa. Dios ya lo sabe. Dios sabe que te preocupa la salud de tu familiar. Dios sabe que te preocupa los biles que tienes que pagar el próximo mes, el techo sobre tu cabeza. Dios sabe todo eso. Pero Dios desea que nosotros compartamos nuestras preocupaciones con Él. Esto implica eh, vulnerabilidad ante Dios, implica honestidad, y la oración no es solo una disciplina espiritual, no, no, que tengo que orar en la mañana, hay que orar al mediodía, hay que orar en la noche, como algo robótico. No, 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 no es solamente una disciplina espiritual. Es algo más que eso, es algo hermoso, es una forma íntima de relación con nuestro Padre. Él nos escucha, cuéntale lo que tienes en tu corazón. Y cuando se lo entregues, confía de que Él se va a ocupar de eso. ¿Habrá algo imposible para Dios? No, no hay nada imposible para Dios. Él lo puede hacer todo con tan solo decir la palabra. Si Él creó el universo, todo, los planetas, con emitir las palabras, imagínense, ¿qué tan fácil es para Dios contestar tu oración? Entonces, la última parte dice aquí con acción de gracia. Esta parte me encanta porque hay un motivo por el cual Pablo dice que debemos hacerlo con acción de gracias. Y es un detallito, pero que es fundamental. Porque cuando nosotros oramos, no solo pedimos, sino que agradecemos. Y al hacerlo, al dar gracias, aunque no veamos la respuesta todavía, ya estamos expresando que tenemos fe en que Dios va a resolver ese problema, que Él ya se va a ocupar de eso. Es lo que llamaríamos una fe
anticipada. Es reconocer que Dios ya está obrando, que Dios es soberano, que Él está en control, que Él es nuestro Padre amoroso, que Él cuidará de nosotros, incluso si no vemos resultados inmediatos. Entonces, la otra cosa que está aquí, que dice que Él nos va a dar paz que sobrepasa todo entendimiento y que guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hablar de esto porque esto es algo súper bello, súper bello. Esto quiere decir que cuando nosotros practicamos esta entrega, confianza 100% en Dios, Dios responde con una promesa. Y la promesa es esta, que su paz sobrenatural guardará nuestros corazones, nuestra mente. Y esto no se trata de una paz meramente emocional, algo pasajero, que sentimos paz 10 minutos y ya después vuelve otra vez la ansiedad. No, se trata de una preservación espiritual. Es algo espiritual, algo lindo, es algo profundo, algo que nos protege, que protege nuestra mente de sentir temor y protege nuestro corazón para que nosotros nos sintamos desaliento a pesar de las circunstancias. Entonces, esta paz no depende de las circunstancias, aunque incluso no cambien. Eso no depende de eso. Esta paz no tiene lógica humana. Por eso me encanta el himno ese que dice, en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Es algo sobrenatural, algo hermoso. Entonces, también es una obra divina que nos sostiene incluso en medio de la incertidumbre. Entonces, mi hermano, la aplicación aquí es para todos. La invitación es que hagamos de la oración nuestro primer recurso. En el momento que nosotros empecemos a sentir esa ansiedad inmediatamente, no esperes ni un minuto, ora a Dios. Si estás en un lugar donde no te puedes arrodillar, quizás estás manejando, quizás estás en tu trabajo y tu trabajo es ser cocinero, donde quiera que tú estés, en ese momento, donde quiera que tú estés, ora a Dios. Ese es el primer recurso. El primer y único recurso que funciona. No debe ser el último recurso. A veces nos sentimos atormentados. Estamos atormentados 2 y 3 días con una preocupación y ya después nos acordamos que debemos llevarlo ante la presencia de Dios. No, mi hermano, desde un principio debemos hacerlo, desde un principio, porque es el único recurso que funciona. Entonces, hablemos con Dios con libertad, tal como, por ejemplo, hablaríamos con un padre amoroso, como hablaríamos con un hermano que tenemos mucha confianza en Él. Dios no quiere, como oraba aquel fariseo, con aquellas palabras grandes, con aquella religiosidad, quizás con palabras bien calculadas y elaboradas. No, mi hermano, si es que Dios ve tu corazón, habla con Él como tu padre. Si tienes que llorar, llora ante su presencia. Si tienes que agradecerle como un niño, hazlo. Eso es lo que quiere Dios. Sinceridad de nuestra parte. Bueno, este es, como dijimos, el primer fundamento bíblico para enseñar la ansiedad. Ahorita vamos a hablar de otros más. Pero antes de hablar de otros más, vamos a presentarles aquí este otro pensamiento muy lindo de Charles Spurgeon. Este está hermoso. Dice, ansiedad no quita el dolor del mañana, pero sí quita la fuerza del hoy. Entonces, el consejo de aquí es, en lugar de preocuparte, ora. Spurgeon enfatiza aquí la dependencia diaria del Señor. Tenemos que entregarle nuestra vida diariamente. Dios mío, dependo de ti, te doy gracias por alimento de este día. Sé que así mismo, como tú supliste nuestras necesidades hoy, las suplirás mañana, porque tú eres fiel y tú nunca abandonas a tus hijos. Bien, bien, vamos a ver otro fundamento bíblico. Este
es igual de importante como el primero. Este dice, buscar el reino de Dios primero. Y la escritura dice, no os afanéis por vuestra vida. Y claro, aquí es más larguita, pero la corté para explicar estos puntos. Dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué va a suceder? Y todas estas cosas, y lo que corté habla de afanarse por lo que vamos a comer, lo que vamos a vestir, todo lo cotidiano, ¿no? Que tiene que ver con el cuerpo físico. Pero si nosotros nos ocupamos del reino de Dios primero, Dios es fiel, Él dice, todas estas cosas os serán añadidas. Qué cosa más bella. Entonces, ¿cuál es el principio aquí? El principio es que la ansiedad muchas veces proviene de eso mismo, de enfocarnos en las necesidades terrenales. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Cómo voy a pagar el bill de la luz? ¿Cómo voy a hacer estos pagos que no puedo hacer? ¿Cómo voy a pagar, no sé, los libros del colegio de mi hijo para el próximo semestre? Entonces, ¿qué nos dice Jesús aquí? Porque Él conoce, Él es Dios, conoce nuestra naturaleza. Entonces, por eso es que Él nos invita a priorizar lo eterno. Él dice, no, 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 espérense. El enfoque no es ese. Despreocúpense de eso, que yo me ocupo de eso. Esa es mi tarea como Dios soberano y proveedor. Ustedes no miren esas cosas. Y nos hace una invitación, prioricen mi reino. ¡Wow! Y como se nos olvida eso a veces. Priorizar lo eterno y confiar entonces en el cuidado de nuestro Padre Celestial. Dios, yo me ocupo de ti, de tu reino, y tú te vas a ocupar de mí. ¿Y de qué manera? No de cualquier manera, abundantemente, abundantemente, porque lo hace, dice la palabra de Dios, conforme a sus riquezas en gloria. ¡Ah! ¿Y cómo serán esas riquezas en gloria? Wow, es que no se pueden medir. Si quisiésemos describir esa frase conforme a sus riquezas en gloria, no se puede ni describir en ningún idioma, porque es algo tan rico, tan abundante, tan generoso, tan desbordante. Entonces, Dios se ocupa de nosotros de esa manera. Entonces, quiero decir algunas otras cositas de esto, porque es algo bien, bien bello de este principio bíblico que nos ayuda con la ansiedad y con el estrés. Bueno, quiero recordar que estas palabras forman parte del Sermón del Monte. Si recuerdan, Jesucristo dijo esto durante el Sermón del Monte. Y también quiero que recordemos que Jesús enseña a sus discípulos sobre la vida del reino de Dios. Y en este pasaje específicamente, Él lo que está haciendo es abordar directamente, habla directamente de la ansiedad relacionada con las necesidades básicas. Porque esta escritura habla de la comida, de la bebida, de la ropa. Entonces, si analizamos bien el pasaje, lo que está haciendo Jesús aquí no es minimizar la importancia de estas cosas, porque las necesitamos. Más bien, él lo que está haciendo es corregir el orden de nuestras prioridades. Bueno, está bien, eso se necesita, pero eso no es lo prioritario. Primero está Dios, primero está su reino. Si nos afanamos por esas cosas, estamos perdiendo el tiempo, porque en realidad Dios es el que se ocupa de eso. Entonces, el principio espiritual es, la ansiedad muchas veces nace cuando ponemos nuestras necesidades temporales por encima de las prioridades eternas. Eso está profundo, mis hermanos. Y se nos olvida, mis hermanos. Y yo creo que a veces lo descuidamos porque en verdad se nos olvida. Somos como esas ovejitas. Yo creo que todos nosotros hemos estudiado o escuchado la analogía entre la oveja, porque a nosotros los cristianos se nos compara con la oveja, porque la oveja es súper olvidadiza, desorientada,
el pastor siempre que tiene que estarle recordando que es por aquí, a veces usa la vara, a veces usa el callado. La oveja ni se da cuenta dónde está el peligro. Allá está el barranco, allá se va la oveja a comer el zacatico que anda por allá. Y hace así, da una traspata, se diría, y cae en el barranco. Ahí tiene que andar el pastor detrás de ella. Bueno, por eso a nosotros se nos asemeja o se nos compara con las ovejas, porque eso no se olvida. Y ahora mismo estamos hablando de esto, de la necesidad de que nosotros no pongamos nuestras necesidades temporales por encima de las prioridades eternas. ¡Wow! Y nosotros decimos, yo lo reconozco en este momento. Ay, mi padre, es que, ¿será que yo te he estado priorizando por encima de las necesidades temporales? Y tendría que responder que no siempre lo he hecho. Pero qué lindo es Dios y qué paciente es con nosotros. Eso es lo que nosotros estamos invitados a hacer, es esto. Quiero hablarles de algunas aplicaciones prácticas para nosotros hoy. En este momento yo quiero que tú te detengas y tú evalúes tus prioridades, que las evaluemos juntos y que nos hagamos esta pregunta. ¿Estamos más enfocados en nuestras necesidades o estamos más enfocados en los propósitos de Dios para nuestra vida? Otra cosa que queremos quiero que analicemos. Cuando decimos, haz del reino de Dios el centro de tus decisiones diarias, ¿lo estamos haciendo? Desde cómo administramos nuestro tiempo, nuestros recursos, hasta cómo enfrentamos las situaciones relacionales en el hogar, las situaciones relacionales con nuestros hermanos en la iglesia. También otro punto de aplicación es que confiemos en que Dios conoce nuestras necesidades. No vivamos como si estuviésemos solos en el mundo, como si no tuviésemos un Padre grande en misericordia y en bondad, un Padre que es Padre proveedor y protector. Tu Padre te ve, mi hermano, tu Padre te conoce y tu Padre se encarga de ti, Él te ama tanto, que envió a su Hijo Jesucristo por ti. ¿Cuánto no más nos dará junto con Cristo, con ese regalo, el máximo, el más grande, todo lo demás que nosotros necesitamos? Es que es un misterio grande, bello, hermoso. Confiemos en Dios. Entonces, otro punto de aplicación es este. Oremos cada día y pidámosle a Dios que su reino venga primero a nuestro corazón. Fíjense, mis hermanos, que ayer precisamente estábamos hablando de este punto, aunque no estábamos hablando de esta capacitación en sí, pero estábamos hablando de algunos talleres relacionados con el Ministerio de la Familia, ¿no? Y estábamos, el Ministerio de Damas, reunidos también con, o sea, el Departamento de Damas, el Departamento Infantil, y estábamos hablando de una posible capacitación para un futuro cuyo enfoque fuese el significado de venga tu reino. ¿Qué quiere decir eso? Venga tu reino. Lo decimos todos los días, cuando decimos el Padre Nuestro. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y bueno, para explicar esto a grosso modo, pero es algo tan lindo que quiero hacerlo, tomarme un minuto para hacerlo. Miren, Jesucristo lo dijo, que el reino de Dios ya llegó. Y lo dijo con relación a esto, que todo cristiano que sigue a Jesucristo, que ha puesto su fe en Jesucristo, ahora vive como si, y es un hecho para nosotros, como si Jesucristo fuese el rey de nuestras vidas. Así vivimos. Jesucristo es nuestro rey. Y cuando pensamos en que tenemos un rey, ese rey usualmente es rey sobre un
reino. ¿Y hasta dónde se extiende este reino? Se extiende hasta la última persona en el planeta Tierra que ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, que le rinde su vida incondicionalmente y que hace su voluntad y que procura vivir en santidad. Cualquier persona que dice, Dios mío, tú eres mi rey, tú abres tu boca emites una directriz, una orden, y yo inmediatamente, porque yo estoy en tu reino y tú eres mi rey, yo obedezco. Entonces, cuando nosotros decimos en el Padre Nuestro, venga a tu reino a mi vida, eso quiere decir, Dios mío, sé tu rey de mi vida, rey y señor. Lo que tú digas que yo debo hacer, eso voy a hacer en el nombre de Jesús, porque te amo y estoy en tu reino. Como en el cielo, así también en la tierra. En el cielo los ángeles están eh, sujetos a la voluntad de Dios. Y qué privilegio estar sujeto a la voluntad. Wow, qué privilegio estar sujeto a la voluntad de Dios y sujeto a hacer con gozo lo que Él nos mande que nosotros hagamos. Entonces, ese punto de aplicación tiene ese enfoque. Antes de pedir más cosas, antes de sentir ansiedad por lo que vamos a vestir, por lo que vamos a beber, por lo que vamos a comer, antes de pedir todo eso, pidámosle a Dios en oración con toda nuestra alma. Y si no sentimos el deseo de hacerlo, pidamos al Espíritu Santo que lo ponga en nuestro corazón, que nosotros podamos decir, Dios, pon el deseo en mi corazón de decir, sin que quede duda ni escondrijos en mi corazón, sinceramente con toda mi alma, venga tu reino a mi vida, sea hecha tu voluntad en el cielo como en la tierra. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros ponemos nuestra vista en lo celestial, miren, todo lo demás, terrenalmente hablando, que nos causa ansiedad, que nos causa tristeza, que nos causa estrés, todo lo demás palidece, y no solamente palidece, desaparece, porque nos damos cuenta a quién servimos. Y nos damos cuenta que de todas maneras todo esto es pasajero. Si morimos mañana, si morimos en 10 minutos, cuando quiera Dios recogernos, nada de esto nos vamos a llevar, mis hermanos. Entonces, vivamos con gozo, porque ya lo más importante lo tenemos, que es ser parte del reino de Dios, haber sido escogidos, haber sido llamados por nombre, por Dios, que nos llamó personalmente para formar parte de su familia. Es que no hay privilegio mayor. Eso, nada más pensar en eso, quita toda ansiedad, quita todo estrés, quita toda depresión, quita tristeza, quita de todo. Gloria a Cristo, el Rey. Entonces, en este punto, quiero mencionarles esta frase para meditar. Cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, todo lo demás encuentra su lugar. Todo lo demás. Es como esos rompecabezas que son 3D, que uno tiene que empezar con el pedacito del medio. Y si no empieza con ese pedacito del medio, ningún otro pedacito va a encajar. Por más que tú trates de formar ese rompecabezas 3D, no va a encajar. Y esto es bíblico. Cuando habla de la piedra angular, de que Jesucristo es la piedra angular, si nosotros tratamos de construir nuestra vida, nuestra familia, sobre cualquier otra cosa que no sea esa piedra angular, mi hermano, estamos perdiendo el tiempo porque eso no va a funcionar. Eso se va a derrumbar. Entonces, cuando, se lo voy a repetir porque está lindo y verdadero, cuando ponemos a Dios en primer lugar, todo lo demás encuentra su lugar. Hermoso, hermoso. Ok, entonces antes de seguir con el próximo punto, vamos a mirar aquí esta otra frase de John Piper. Es un pensamiento, ¿no? Que él dijo en un sermón, un mensaje que predicó. Y él dijo, la ansiedad es una señal de que hay algo que no hemos entregado completamente a Dios. Me encanta esta manera de simplificar este concepto.
cuando lo leí, lo entendí plenamente. Ah, verdad, es verdad. Que si nosotros en algún momento sentimos ansiedad, vamos a mirar más allá, vamos a profundizar más allá, porque allí hay algo que no hemos entregado completamente a Dios. Entonces, el consejo aquí, basado en lo que predicaba, ¿no? John Piper, es que usemos la ansiedad como un indicador, como por ejemplo cuando se prende una alarmita en las casas, tenemos alarmas de fuego, que cuando estamos cocinando y algo echa demasiado humo, aquella alarma de fuego se dispara y empieza ti, 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 y no hay quien ignore aquello. Bueno, tenemos que ocuparnos rápido de eso, o quitar aquello de la candela, o soplar la alarma para que se quite. Bueno, hagamos lo mismo con la ansiedad. Permitámonos usar la ansiedad como como un indicador, como una alarma que suena y que nosotros nos digamos, ah, espérate, estoy sintiendo eso porque aparentemente hay un área, algo que yo necesito entregar a Dios, necesito confiar en Dios para que esa alarma se apague por completo. Ok, vamos a hablar ahora de este punto. Recuerden que ahora estamos hablando, son cuatro, hablando de fundamentos bíblicos para enfrentar la ansiedad. Herramientas aplicables, bíblicas, que podemos usar inmediatamente. Y esta es la número tres. Y esta se titula, la titulamos eh, una porción de la escritura, ¿no? Se titula Echar la ansiedad sobre Dios. ¿Recuerdan al principio que hablábamos de que quizás figurativamente entendemos lo que es echar nuestra ansiedad sobre Dios, pero a veces se la echamos y 10 minutos después la volvemos a recoger y volvemos a preocuparnos por la misma cosa, volvemos a sentir tristeza por la misma cosa, sentimos estrés por la misma cosa y nos preguntamos, ¿y yo no le eché esa ansiedad a Dios ya? Entonces, vamos a desglosar eso para que sea aún más aplicable y efectivo. Vamos a ahondar, vamos a profundizar. La escritura lo que dice es, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y el principio aquí es que la fe activa nos lleva a lanzar nuestras preocupaciones sobre Dios. Nosotros no estamos diseñados para cargar solitos con nuestras angustias. Dios nos diseñó de otra manera y ahora vamos a estudiarlo más profundamente. Primero quiero hablar del contexto, ¿no? de este pasaje para que lo entendamos aún mejor. Aquí está hablando el apóstol Pedro y él estas palabras las escribe cuando él está escribiendo una carta a un grupo de creyentes. Y estos creyentes estaban sufriendo muchísimo. Ellos estaban sufriendo persecución, incluso estaban sufriendo el rechazo social, estaban sufriendo pruebas difíciles por su fe, por practicar el cristianismo, la fe en Jesucristo. Entonces, en este contexto, Pedro exhorta de esta manera. Dice en el versículo 6, el versículo que viene antes de esto, porque este versículo es precioso también y quise mencionarlo. El versículo 6 lo que dice es que ellos debían humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Y yo creo, al analizar ¿no? este pasaje, que Pedro lo dice porque es importante que uno primero como cristiano reconozca, que reconozcamos colectivamente nuestra dependencia total de Dios. Eso quiere decir humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Es entender, es reconocer nuestra dependencia total de Él. Mis hermanos, nosotros no pudiéramos levantarnos de la cama todas las mañanas si no fuera por la gracia de Dios. No pudiésemos comunicarnos si no fuera por la gracia de Dios. No pudiésemos trabajar, desempeñar nuestras labores cotidianas si no fuera por la gracia de Dios. No pudiésemos respirar. Mis hermanos, nosotros no podemos hacer nada
si no fuera por la gracia de Dios. O sea, esto es lo que quiere decir que nosotros nos humillemos bajo esa poderosa mano, que le digamos en oración, gracias, Dios mío, dependo de ti. Mi vida depende de ti. Perdóname si en algún momento yo sentí orgullo, sentí que yo podía dirigir mis pasos sin tu ayuda, sin tu apoyo, Señor. Entonces, ya después de haber establecido eso, nuestra dependencia de Dios, dice en el versículo 7 lo que ustedes ven aquí en pantalla. Dice, porque esto es una continuación básicamente directa de este llamado a la humildad. Entonces es confiar en Dios lo suficiente como para soltar lo que nos preocupa. Porque miren, entendí a través de esto que si en algún momento nosotros no podemos soltarle algo a Dios, de cierta manera no nos hemos humillado ante su presencia por completo. No hemos aprendido a depender de Él por completo. Estamos agarrados de cierta parte de aquello y le decimos, Dios mío, yo sé que tú tienes control de todo, pero esto prefiero controlarlo yo para que salga mejor. ¿Mm? Entonces, Pedro advierte sobre eso. Entonces, humillarse bajo Él, reconocer que sin Él no podemos hacer nada, ni tuviéramos absolutamente nada. No tuviéramos familia, no tuviéramos casa, no tuviéramos carro, no tuviéramos ninguno de los beneficios y las bendiciones espirituales, no tendríamos nada. Al reconocer eso, nos ayuda a confiar en Dios para nuestras necesidades futuras. Porque si todo lo que tenemos vino de la mano de Dios, claro que Dios seguirá mostrando su amor y su providencia en nuestras vidas a través de lo que necesitamos hoy y lo que necesitamos mañana y lo que necesitamos todos los años que Él permita que vivamos aquí en esta tierra. Entonces, el principio espiritual aquí es que la fe activa no consiste solo en creer en Dios, sino en soltar aquello que nos angustia y confiar en que Él se va a hacer cargo de todo esto. Bueno, recuerden que hablábamos de que queremos concretar lo que significa echar, para entenderlo bien y hacerlo bien como es. Bueno, quiero empezar describiendo lo que quiere decir esta palabra. La palabra griega usada para echar es epiripsantes, que significa literalmente lanzar con fuerza. Significa tirar algo, pero con fuerza. Como alguien que lanza, por ejemplo, un peso que ya no puede sostener. Es algo que tengo que lanzarlo porque es o este peso o yo. Ya no podemos sostener esto. Y es un acto deliberado, algo intencional. Soltar la carga, por ejemplo, emocional y espiritual que actualmente nos está oprimiendo, que está quitando nuestra paz, que está quitando nuestro gozo. Es soltar eso intencionalmente. Decir, esto yo no lo voy a llevar más en el nombre de Jesús, porque tengo un Dios todopoderoso. Entonces, al hacer eso, nosotros estamos depositando eso en las manos de Dios. Y esto implica reconocer. No podemos hacer esto hasta que nosotros reconozcamos dos verdades esenciales. Y le voy a decir cuáles son. La primera es que nosotros no fuimos diseñados, vuelvo y repito, para llevar toda esta carga solos. Tenemos que recordar que Dios nos hizo del polvo, mis hermanos. ¿Qué puede hacer el polvo? Si algo podemos hacer es porque su Espíritu Santo está dentro de nosotros. Es porque Él nos escogió, porque Él nos dio dones, Él nos dio talentos, Él nos dio facultades. Si algo podemos hacer es por Jesucristo y la gloria es para Él. Entonces, al entender eso, entenderemos que no fuimos diseñados para hacer absolutamente nada de valor por nosotros mismos. Entonces, lo próximo
la próxima verdad que debemos reconocer para poder lanzar aquello con fuerza, para poder echar aquello, usando esta palabra, ¿no? Epiripsantes, que usa la palabra, la Biblia en la palabra griega. Lo próximo es entender que Dios tiene cuidado personal de cada uno de nosotros. Porque miren lo que sucede, mis hermanos. A veces nosotros estamos orando y estamos con las manos levantadas y tenemos los ojos cerrados y decimos, bueno, uno se hace algún visual quizás en la mente, nos visualizamos un Dios grande, inmenso sobre todo el universo, quizás hasta podemos ver el planeta Tierra y nos vemos como cositas insignificantes, vaya, ni granitos de, ¿qué? De arena, ni de harina. Es algo tan insignificante en comparación con todo el universo que no termina nunca. Somos tan insignificantes, tan insignificantes. Entonces, nos, nos pintamos nosotros mismos ese visual al orar. Y a veces hacer eso, pensamos en la humanidad como un todo, que Dios suple las necesidades de la humanidad colectivamente. Pero mi hermano, yo quiero que recordemos que Dios, la palabra de Dios lo que dice, sí, que Jesucristo de tal manera amó Dios a la humanidad que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Sí, Él ama a la humanidad como colectivo, lo entendemos. Pero también es una realidad del cuidado personal que Él tiene de cada uno de nosotros, de que Él nos conoce por nombre a cada uno, de que esa situación difícil por la cual tú estás pasando, que te preocupa, que quizás ha quitado tu gozo, ha quitado tu paz, que ha quitado tu gratitud, que ha quitado la alabanza de tus labios, se nos olvida que Dios conoce ese problema mejor que tú, sabe la situación alrededor relacionada con ese problema mejor que tú. Y Dios está esperando que tú entregues eso en sus manos. Es lo que está esperando Dios. Miren, viene a mi mente al hablar de lo que implica, ¿no? Poder echar nuestra carga sobre el Señor. Quizás algunos de ustedes han escuchado esta anécdota. Bueno, cuenta la anécdota que había una niñita que tenía un collarcito de perlas. Pero estas perlas eran de malísima calidad. Tan mala calidad eran que eran de plástico. Eran de plástico, pero pintaditas con una pinturita que relucía, ¿no? Y parecían perlitas. Y ella privada con aquella cadenita, se la ponía todos los días, ¿no? Jugando a las casitas, aquella cadenita de perlas de plástico. Y entonces estaba su padre mirando aquello y tanto la amaba que él dijo, voy a comprarle una cadenita, pero de perlas verdaderas. Y el padre trabajó arduamente, eh, compró esta cadena de perlas verdaderas y entonces decidió dárselas de esta manera. Llegó a casa y tenía la cadena de perlas verdaderas en su mano y la puso detrás de sus espaldas. Y entonces le dijo a la niñita, mijita, te compré algo, pero primero va a ser un intercambio, le dijo. Tú me vas a dar esa cadenita de perlas de plástico y yo te voy a dar otra cosa que a ti te va a encantar. Pero ella tenía tanto amor, sentía tanto amor hacia aquellas perlas de plástico que ella no podía soltar aquello. Lloró y de todo. No, papá, pídeme cualquier cosa. No, mi cadenita de perlas. Bueno, pero ella confiaba en su padre. Y a pesar de que lloró y de todo, por fin se secó de las lagrimitas y le dio la cadenita de perlas de plástico. Y en ese momento, su padre le dio la cadena de perlas verdaderas. Y así mismo sucede espiritualmente hablando, mis hermanos. A veces nosotros tenemos algo que nosotros decimos, yo de esto no pierdo el control, esto va a estar bajo mi dominio, esto tengo que controlarlo yo lo haré mejor. Y Dios está esperando que nosotros le entreguemos aquello con fe verdadera para que Dios nos dé lo que tiene entonces para nosotros, que tiene mucho más valor.
cuyo precio no se puede medir. Entonces, por eso es tan importante este acto de echar, como dice la escritura. Echa tu ansiedad, aquello que tú has querido controlar toda tu vida, échalo arriba de Dios. Deja que Él lo cargue. Y a cambio, Él te va a dar algo maravilloso, mucho más, dice la palabra de Dios, de lo que nosotros podemos pedir o imaginar. Esa escritura me encanta. De lo que nosotros, fíjense, que nuestra mente es tan finita que no podemos ni pedir, mucho menos imaginar, para poder solicitar las maravillas que tiene Dios deparadas para nosotros. Entonces, cuando nosotros echamos nuestra ansiedad sobre Él, Él nos da, figurativamente hablando, esta cadena de perlas verdaderas. Él se ocupa de aquello de la manera más hermosa, más generosa, más perfecta que nosotros nunca hubiésemos podido pedir ni imaginar en oración. Entonces, la ansiedad, mi hermano, es una carga que debilita, actúa como un peso sobre nuestra mente, sobre el corazón, sobre el cuerpo, y hablamos del efecto que tiene en nuestro estado anímico, físicamente, nos enferma. Entonces, cuando nosotros insistimos en controlar todo por nuestra cuenta, terminamos desgastados, terminamos frustrados, terminamos espiritualmente vacíos y también echamos esa carga. ¿Por qué? Porque Dios está dispuesto a cargarla. Él ya lo dijo aquí, en la palabra de Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y mencioné algo de esto al principio, pero ahora quiero explicarlo un poquito mejor, porque es algo precioso. Por ejemplo, si la escritura dijera, ¿por qué Él puede ayudarte? La escritura lo que dice es que Él tiene cuidado de vosotros. Es algo mucho más personal, es algo tierno, es algo amoroso, es algo íntimo, algo entre padre e hijo. Entonces, Él no solo conoce tu ansiedad por tu preocupación, por tu necesidad, por lo que sea, Él se ocupa de ti genuinamente porque te conoce por nombre y conoce tu situación y porque envió a su Hijo Jesucristo y junto con eso te va a dar todo lo demás que tú necesitas. Entonces, recalco que es un acto de humildad porque para poder entregarle algo a Dios, nosotros tenemos que decir, yo no puedo, Señor, con esto. Tenemos que reconocerlo. Yo no puedo, Señor. He tratado de esta manera, de esta otra manera, y me he dado cuenta que es insuficiente, que siempre termino frustrada, siempre termino frustrado. Yo no puedo con esto. Entonces, decirle, pero tú sí puedes, Señor. Es un acto de rendición y al mismo tiempo es un acto de adoración. Qué cosa más linda. Por eso, cuando nosotros le entregamos nuestra carga, terminamos con gratitud, como leíamos en el pasaje anterior. Entonces, vamos ya a la aplicación de esta parte. Identifica tus cargas específicas. ¿Cuáles son? Si tienes que nombrarlas, si tienes que escribirlas, hazlo. Escríbelas, nómbralas, identifícalas. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que te quita el sueño? ¿Qué temes perder? ¿Sientes que has perdido control de algo en particular? Apúntalo. Entonces, número dos, paso dos de aplicación es exprésalas en oración sincera. No uses alguna fórmula religiosa, ¿no? Que esta oración voy a leerla. No, 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 mi hermano. Habla con Dios como tu padre, llora ante su presencia, díselo. Dile, Dios mío, he tratado de llevar esta carga yo solo, yo sola por tanto tiempo, no me ha funcionado, te pido perdón y te lo entrego a ti en tus manos. Hazlo tú, solucionalo tú como solo tú puedes hacerlo. Y habla con Dios como a un padre amoroso. Y entonces, algo que puede ayudar, mis hermanos, si necesitas hacerlo es haz un acto simbólico. Por ejemplo, puedes escribir tus preocupaciones en un papel y cuando tú vayas a orar, poner algo en el papel como una raya sobre cada cosa o sobre todo diciendo, ya Dios tiene esto en sus manos. Algo simbólico para que tú lo recuerdes. También resiste el impulso de retomar esa carga. Entonces, cuando te descubras ansioso,
nuevamente, mi hermano repite, simplemente, Señor, ya te lo entregué, confío en ti. Y hazlo audiblemente, porque estás afirmando, es una afirmación de tu fe. Señor, ya te lo entregué, confío en ti. Entonces, qué vamos a experimentar cuando nosotros hagamos esto? Vamos a experimentar una ligereza espiritual, vamos a llamarle de esa manera. Y es algo que solo puede venir de Él. No significa, claro, que los problemas van a desaparecer de inmediato, no, pero sí que ya no los estamos llevando nosotros, ya lo está llevando Dios. Y eso nos dará paz. Paz más allá del entendimiento humano. Y su presencia, recordemos que su presencia nos sostiene y que su cuidado es fiel y que Él nos guarda y que Él no nos dejará caer porque Él nos ama. Entonces, mis hermanos, aquí hay eh, otro pensamiento. Este lo dijo el cristiano Dietrich Bonhoeffer, me parece que se pronuncia. Dietrich Bonhoeffer. Y él dijo, el cristiano vive no del ansioso aferrarse al futuro, sino del agradecido recibir del presente. Eso está hermoso. Eso el consejo aquí es, vive cada día como un don de Dios en dependencia total de su provisión. Aleluya. Dependamos totalmente de la provisión de Dios. Y bueno, había un cuarto punto aquí, pero lo vamos a saltar para honrar el tiempo de ustedes, porque yo sé que ya nos hemos extendido un poquito. Pero bueno, recuerden que le íbamos a mencionar algunos ejemplos. Aquí están en esta tabla, si ustedes quieren verlos, de personas que sintieron tristeza, angustia, depresión, de todo. David, aquí está el ejemplo de David, personajes bíblicos. Cuando fue perseguido por Saúl, él escribió muchos salmos de clamor. Ahora mismo estamos en el año bíblico, mis hermanos, estamos leyendo los capítulos de los salmos y precisamente leyendo los capítulos de hoy, me di cuenta que en verdad él se sentía de esta manera. Algunos salmos son un grito de desesperación. Díganme que no. Cuando leen estos salmos, es un grito de desesperación. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y reclamándole a Dios, acuérdate de tu siervo. Y cuando él era perseguido por Saúl, él escribía sus sentimientos, pero se los comunicaba a Dios. Eran sentimientos eh, de todo tipo de sentimientos, pero era un clamor y siempre expresaba su confianza en Dios. Y qué diríamos de Elías, mis hermanos? Elías, si ustedes estudian bien la historia de Elías, se darán cuenta que Elías estaba atravesando una depresión, no hay otra palabra. Y cuando él tuvo este enfrentamiento con los profetas de Baal, todo esto se desencadenó como conocemos la historia, pero miren qué lindo la respuesta espiritual. Dios le dio descanso, le dio alimento y le dio propósito renovado a Elías. Qué precioso. Entonces los cristianos, los que somos de Dios, no estamos exentos a sentir estas cosas, pero siempre habrá una respuesta hermosa de parte de Dios para sostenernos. Jesús, aunque era Dios, pero estaba en la carne. Y él sentía una angustia tan grande cuando estaba en el jardín de Getsemaní. Dice que oró intensamente al Padre y se sometió a su voluntad. Esto lo encontramos en Lucas 22 42 al 44. Y si Cristo lo hizo, ¿cuánto nomás nosotros vamos a encontrar el consuelo que necesitamos y la ayuda que necesitamos, la fuerza a través de la oración? Y por último ejemplo, aquí tenemos a Pablo, que sufrió persecuciones, naufragios, cárcel, pero él mantuvo su gozo y su paz en medio de la adversidad. Y según Pablo, para él era un privilegio sufrir por la causa de Jesucristo. Qué lindo. Entonces, bueno, terminamos acá con estos consejos que les voy a leer rápidamente. Recordemos orar constantemente, meditar en la palabra de Dios, recordar sus promesas, también practicar la gratitud, porque esto es un acto de fe. Ya
mostrar gratitud y decir, Dios mío, yo sé que eso está en tus manos y que eso se va a resolver y alabar a Dios y darle gracias, porque eso ya está resuelto. Buscar la comunidad cristiana, compartir con otros hermanos. Mis hermanos, yo no sé si a ustedes les ha sucedido, pero a veces, me ha sucedido mucho en realidad. Los viernes he estado con tanto estrés por cuestiones del trabajo, por todas las responsabilidades, la cocinadera, para preparar para el sábado y demás. Y he sentido carga emocional y estrés y de todo, todo lo que hemos hablado ¿no? hoy. Pero llega el sábado, mis hermanos, nos sentamos en la casa de Dios, empezamos a alabar a Dios, a escuchar la palabra. Mis hermanos, me he sentido renovada. Cuando yo llego a mi casa el sábado en la noche, yo digo, "Ps, ni me acuerdo de lo que yo estaba sintiendo el viernes, porque literalmente estar en la presencia de Dios nos sana emocionalmente, nos sana de todo. Pero el enemigo te va a decir, a veces te va a decir, no, no, que tú estás muy cansado, estás muy estresado, has sufrido demasiada ansiedad. No, hoy no vayas al programa. El peor error que podemos cometer. Mientras más mal nos sintamos, es cuando más tenemos que ir a la iglesia, porque vamos a sentir lo máximo. Dios nos sana de todo. Entonces, busca la comunidad cristiana. Y claro, cuidemos de nuestro cuerpo. Aquí está la escritura que lo apoya. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Y cuando decimos cuidar de nuestro cuerpo, decimos que el cuidado del cuerpo afecta directamente a nuestra salud, todos lo sabemos y nuestra salud mental también, no solamente física. Entonces, claro, llevar una dieta saludable, ejercicio regular, salir a caminar, evitar el exceso de trabajo o el abuso de cualquier cosa. Ustedes saben que todo en demasía es malo. El descanso físico también favorece la claridad y la salud espiritual. Entonces, por último, aquí descansa y duerme adecuadamente. Dios diseñó el descanso como parte esencial de la vida. El insomnio y el agotamiento físico suelen agravar la ansiedad. Cuando no hemos dormido, ¿cómo nos sentimos? Horrible. No podemos ni funcionar al próximo día. Entonces, confiar en Dios también implica dejar el control y entregarle el día. Decir, Dios mío, este día está en tus manos. Tómalo tú y toma la honra y la gloria de todo lo que hagamos como familia en este día. Y sé tú nuestro rey en este día con relación a todas las labores que podamos desempeñar, que te honren, que te agraden. Entonces, mis hermanos, yo creo que ya terminamos. Vamos a terminar aquí con unas palabras de conclusión. Y bueno, lo que quiero decir aquí de conclusión es esto que afirmamos que la ansiedad es una experiencia humana común, pero, mis hermanos, no es el diseño de Dios para la vida de sus hijos. Usted, mi hermano, yo, no tenemos que vivir con ansiedad. No tenemos que vivir envueltos en esa preocupación, en ese estrés. Ese no fue el diseño de Dios para sus hijos. Nos sucede, pero no es el diseño de Dios para nosotros. Y lo vimos hoy a lo largo de las escrituras. Encontramos eh, muchas personas que atravesaron situaciones difíciles, pero también encontramos la invitación divina. Eso está en todas partes en la palabra de Dios. Nos dice la palabra de Dios, no temas, no te angusties, confía en mí, echa sobre Jehová tu carga. Entonces, esto no es una negación de las emociones legítimas que nosotros sentimos. No estamos diciendo, no, no, el cristiano no siente ansiedad. No, el estrés no es para el cristiano. No, al contrario. Estamos diciendo que sí que lo sentimos. Más bien lo que estamos diciendo es que hacemos un llamado a que todos nosotros, como hijos de Dios, un llamado amoroso, a que podamos vivir en una dependencia real del Padre Celestial, que reemplacemos la ansiedad y el estrés con esa dependencia que trae tanto gozo en un Padre Celestial que nos ama, que se ocupa de nosotros hasta el último detalle, porque Él es soberano, Él es bueno y Él es fiel.